La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy platicaremos con la escritora Carla Patricia Quintanar, licenciada en Comunicación y maestría en Educación. Carla actualmente trabaja en el área de comunicación docente del Colegio de Bachilleres. Acompáñenme a conocerla. Carla. ¿Qué tal? Aquí estamos en tu casa. Bienvenido. Muchas gracias por... No, yo encantado venir a platicar contigo. Por acompañarme. Pásale. Tengo aquí frente a mí un papel que está vivo, late como si fuera un corazón. Es la semblanza de Carla Patricia Quintanar Ballesteros, que es una joven que cuando yo leo su semblanza me quedo muy sorprendido que siendo una mujer tan joven haya tenido oportunidad de ser una mujer tan estudiosa, tan dedicada. Te felicito mucho por estos logros y te agradezco mucho que nos recibas en tu casa. Muchísimas gracias a ustedes por este momento de ¿Estás contenta, de conversación? ¿Verdad? Sí. Sí, como sí, así nada más, no, sí, estás súper contenta. Mira, vamos a iniciar la charla de una manera muy sencilla. Tú naces en una ciudad y de unos papás. ¿Dónde naces y quiénes son tus papás? Yo nací aquí en esta ciudad de Querétaro, en otra ciudad de Querétaro, que ya no es la de hoy. Todavía me tocó ese Querétaro pequeño, digamos con todo, pero pequeño, donde yo no necesitaba carro porque el límite era el Cerro de las Campanas y la Cruz. ¿No? Esos eran mis límites de la infancia y la juventud. ¿Y dónde naciste? Yo nací aquí en la ciudad de Querétaro. Sí, pero ¿dónde? ¿En qué? Pues aquí, ahí en el centro histórico, concebida en el barrio de Santa Ana. Ah, Santa Ana. En el barrio de Santa Ana, acá que en su momento eran las afueras cuando mis papis compraron ahí. Mis papás, que en paz descansen, fueron maestros normalistas ambos. Ah, ¿sí? Trabajando toda su vida en educación básica, en secundaria. Y a mi mamá le gustaba mucho la danza folclórica, la danza de concheros, le gustaba cantar, estaba en coros, le gustaba el activismo social, el activismo por los docentes. Mi padre teatrero, la primera obra de teatro que se presentó en el Teatro del Seguro Social la presentó mi padre, porque fue maestro de teatro del Seguro Social durante 30 años. ¿Y tú fuiste hija única? No, somos 3, yo soy la mayor y tengo un hermano en medio y una hermana menor. ¿Tú heredas entonces de ambos este espíritu inquieto de trascender? Pues mi papá era un gran lector, siempre había libros, tenía un librerito ahí con muchos libros, le gustaba mucho la historia, entonces leía mucha novela histórica, mucho guión de teatro, mucha dramaturgia, libros de historia. No soy nada buena para la historia, mi mamá era especialista en matemáticas, tampoco soy buena para las matemáticas, pero sí heredé de los dos, por un lado el gusto por el teatro, por el arte, por la lectura, y del lado de mi mamá pues también la parte de la fiesta, la parte de la alegría, de las amistades también. O sea, no eran personas encerradas, eran personas que les gustaba convivir con... Pues es que estaban... A mi mamá. A tu mamá. Mi papá era hermético. Era hermético. Era más hermético, a él le gustaba encerrarse en la lectura, no se engentaba, y yo tengo ambas cosas. Hay veces que yo necesito meterme solita
¿no? Estar sola, y que tiene que ver con la parte de la escritura. Las lecturas requieren soledad. Pero por otro lado, pues también me gustaba, y me sigue gustando, pues salir a pasear, pero también me gustaba estudiar, por eso me aguantaron mis papás, porque sí me gustaba ir a bailar. Cuando era joven salía mucho, pero también era medio ñoña para la escuela. Tenía esa combinación salió rara. Una buena mezcla ahí. Ok, ¿algún recuerdo entrañable, lindo que tengas de casa con tus abuelos o con tus papás? De esos recuerdos que quedan para toda la vida. ¿Recuerdas alguno? Pues muchas cosas, pero yo utilizo muchas frases que usaba mi mamá como maestra. Entonces, cuando me veía que estaba estudiando, sobre todo en la universidad, que era pues muy matado, siempre me decía, suerte te dé Dios, que el saber nada te importe. Y como también ya me dediqué a la educación, pues es una máxima que utilizo en el medio educativo. ¿Es un dicho o es algo dicho por tu mami? Sí, son dichos, ¿no? Antiguos, que ella decía mucho y que me dejan marcado, pues, en ese sentido. No. Y bueno, pues recuerdo de joven haber ido con mi papá, que me llevaba, yo creo que por ser la mayor, al teatro, a los ensayos, porque él trabajaba en la mañana en la escuela y en la tarde se iba al Seguro a dar los talleres de teatro con el grupo de teatro. Y yo creo que pues mi mamá le decía, ya llévatela, para ella quedarse con nosotros dos. Y entonces desde muy niña recuerdo estar ahí entre las piernas del teatro, en la cabina, en el público, viendo cómo mi papá dirigía al grupo. Y te ibas alimentando, sin querer queriendo, ¿sí?, de ese ambiente, de ese gusto por Así es. ¿Tus hermanos siguieron de alguna manera esta línea? No, pero sí son lectores, son buenos lectores también. Ellos, pues, mi hermana es arquitecta, mi mamá quería ser arquitecta, pero en su época, pues, en sus condiciones no podía, no existían esas carreras aquí. Ajá. Pero estudió matemáticas, le gustaba dibujar. Mi hermano es especialista en finanzas, les va muy bien. Tienen esa beta, pues, más de negocios, más de... Y yo, pues, sí soy más de barrio, más... pues, no me voy tanto por lo económico, quizás, más soñadora. Más soñadora, más... Pero la más estudiosa. La que menos gana, pero la más estudiosa. La más guerrosa. La más relajienta también. Muy bien. Tú estudias los años primarios, la secundaria y la preparatoria, siempre aquí en Querétaro. Siempre aquí en Querétaro. Ok. ¿En qué escuelas estudias tu primaria, secundaria y prepa? La primaria en la Escuela Centenario de Querétaro, que está ahí en las faldas del Cerro de las Campanas. Eso es. Anda acá para ahora que es la UAC. Ajá. Bueno, el preescolar también ahí en esa cuadra, bajito, ahí en Tecnológico y Universidad, ahí en Tecnológico y Universidad. Ahí vivíamos en el barrio de Santana, ahí muy cerca. También estuve en otra escuela, porque mis papás nos llevaban a la escuela donde ellos iban, ¿no? Pues con ellos a estudiar. Bueno, me quisieron meter en una escuela de monjas, pero aguanté 2 días. Y me fui a la escuela pública. No me acuerdo cómo se llama la otra escuela. Te quisieron meter en escuela de monjas. ¿Para qué grados? Para primero de primaria. Y ahí dijiste. Pero a los 2 días dije que no. Decía mi mamá que en paz descanse, que le dije que las maestras estaban muy feas y usaban unos vestidotes muy feos. Pues no se maquillaban las monjas. Ah, sí. Y pues con el hábito, y no quise volver. Ya había pagado a mi mamá todo y dije, no voy. Tan chiquita. Y no voy. Y me fui a la pública con ella. Ok, entonces estudiaste. ¿Y la secundaria? La secundaria Federal 1, ahí también, en las faldas del Cerro de las Campanas. Sí, es cierto. La preparatoria, aquí en la Preparatoria Sur de la UAC. Me tocó cuando cerraron la Prepa Centro. Yo me había venido a la UAC, a la Prepa Sur, acá abajito. Sí. La carrera de comunicación sí la hice en el Tecnológico de Monterrey, con una beca, claro. Becada, yo misma me fui allá a inscribir, casi les daba un soponcio a mis padres, pero por la beca pues sí me apoyaron para estudiar ahí. ¿Y por qué? Pues por el costo, ¿Aún con la media beca? Sí, pues el costo. Decían, oye, pues, mijita. Pues sí, éramos 3, y ellos con su salario de maestros.
Y la maestría la hice ya aquí en la UAC, en la Facultad de Psicología de la UAC, la maestría en Ciencias de la Educación. Nacido en el barrio de Santa Ana, Patricia hereda el amor por el estudio y la lectura de sus padres, maestros normalistas del Estado. Con su influencia, Patricia encontrará su propio camino personal en el aprendizaje. La carrera fue La licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Ciencias de la Comunicación. Hace muchos años. ¿Y cómo surgió la decisión de ir por esa línea? Me gustaba mucho radio. Cuando era chica, a mí me tocaban todavía de las caseteras, de los cassettes. Ajá. Ponía mi cassette y entrevistaba a mis hermanos. Ah, eras. Hacía mi programa de radio, ¿no? Entonces, pues ni cuando tuvieron una cámara de ningún tipo, con mis cassettes hacía mis programas de radio. Y bueno, pues me fue llamando la atención. De hecho, cuando entré todavía no sabía qué quería estudiar. Y sigo sin saber, ¿no? Qué quiero ser cuando sea grande, pero me la eché. Es decir, esta decisión de ir por el área de comunicación, sí. Esa es una decisión tuya. Sí. Que se abrió una ventana y salías. Sí. Se abría una puerta y entrabas. Pues mi papá quería estudiar periodismo y le gustaba mucho el periodismo, pero tampoco pudo. Entonces también se fue a la normal. Pero le gustaba mucho toda esa parte también le gustaba mucho leer todo lo que es ¿Escribes tú desde cuándo? Siempre me gustó, pero primero de chica me gustaba leer. Leía muchísimo, lo que ahora ya no. Leía, me clavaba y decía yo, ¿cómo le harán para contar todas estas historias, no? Y desde chica empecé a escribir, pues ya me encantaba, además desde la primaria meterme a todo lo que fuera danza, teatro, todas las actividades que hubiera artísticas, culturales, yo ahí estaba. Ahí estabas. Metida en la primaria, en la secundaria, en la carrera. Terminas la universidad en el Tecnológico de Monterrey. Sí. Con media beca. Sí. ¿Eso te sirvió de trampolín para qué? ¿Cómo avanzaste? Porque ya sale uno de la universidad y dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues Pues me gustó mucho mi carrera de comunicación. Ya todo lo que aprendí de medios ya no sirve para nada, porque a mí me tocó todavía de carrete, donde cortabas los carretes con tijerita y lo pegabas con cinta adhesiva, ¿no? Esa era la edición, unas editoras de este tamaño con 3 efectos. Y ahora todos están en un celular. No, pues está en un aparatito. Cualquiera puede editar. No, mi hija sabe hacer ahorita lo que yo tuve que aprender de la parte, digamos, técnica y de los aparatos. Sin embargo, todo el bagaje reflexivo, todo el bagaje analítico que en su momento me dieron mis maestros. Sí, por la parte profunda de la creación, pues esa la trae uno, no es que te la dé la escuela. De la comunicación, ¿no? Exacto, es decir, porque la sensibilidad para decir algo no es lo mismo la forma que el fondo. Así es. ¿Ok? Entonces, cuando traes el fondo como elemento ya parte de tu ser, de tu entidad, de tu yo, pues puedes utilizar todos los medios disponibles para poder proyectar. Así es. Y eso te hace distinta, te hace diferente a los demás porque es lógico. Así porque todos somos entidades totalmente distintas unas de otras. Así es, maestro. Ok, entonces ¿cuándo empiezas a generar no placer, no gusto, sino dinero? Todavía no. Todavía estás esperando el momento. Todavía estoy esperando capitalizarme. Siempre esta parte creativa y por eso comunicación también fue un área que me gustó mucho, porque tú sabes, maestro, que tiene mucho esta parte creativa, lo acabas de decir, ¿no? Y se puede ir hacia muchas áreas. Yo comencé a trabajar porque yo decía que no iba a ser maestra porque veía todo lo que trabajaban mis padres, porque los maestros trabajan muchísimo. Muchísimo. Pese a lo que se diga, ¿no es cierto? Dicen, tienen muchas vacaciones que tengan más. No. Porque si no aguantamos a 2 en nuestra casa, el maestro se cuece aparte. El maestro auténtico. Sí. Entonces, yo empecé a trabajar de maestra. Tuve que tomar un
una clase. Una ex compañera mía del TEC, que iba en generaciones más adelante, me invitó a dar clases de expresión oral en la carrera de comunicación ahí en la Universidad de Cuauhtémoc, que era chiquita y nueva. Chiquita, ¿no? Y empecé, pero dije, esto está muy difícil, lo de dar clases. Eché a perder ahí a unos niños en expresión oral, porque ya está muy complicado, y fue cuando empecé a estudiar la maestría en Ciencias de la Educación, y finalmente sí terminé en el área educativa. Mira, qué fantástico. Sí, cómo la vida y las circunstancias te van dando línea, Sí. y tú vas al llamado. Sí. Y fuiste obediente, y fuiste por lo que te generaba esa sensación de bienestar, de estar haciendo útil. Y ahí es donde estallas tú como profesional. Sí, pero a mí siempre la cuestión del arte era la que me llamaba mucho, y de repente sí me empecé a meter a talleres también de creación literaria en la universidad, y empecé como a ver eso, y esa parte de la literatura que es mi oficio, que es lo que quisiera yo ser cuando sea grande, ¿no? Dedicarme a escribir. Digo, ya lo hice por un tiempo. También después de la Cuauhtémoc entré a trabajar al Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Hace muchos años eran 12 planteles, ahorita son 60 y tantos planteles. Ajá. Empecé ahí, pero me envió un director a tomar unos cursos. Me dijo, a ver a cuál se quiere ir, y yo vi un curso de creación literaria en la Ciudad de México y fui con unas maestras. Y ahí con ese curso me di cuenta que cualquiera podíamos escribir. Y empecé a escribir. Que cualquiera puede escribir. Sí. No cualquiera se atreve. Porque ese es un brinco espectacular. Veo que tienes este pequeño libro aquí, Diálogo entre sábanas, es uno de tus libros. Sí, es un compendio de trabajos de varios colegas creadores, donde se recopilaron los textos que originalmente se pensaron para ser plasmados en sábanas. En sábanas. Ah, mira. Entonces todos esos se plasmaron en una... En sábanas como esta. Una sábana que además se colectaron entre amistades, entre la comunidad. Fue un proyecto muy bonito. Patricia sueña con el periodismo, con la radio, con la creación literaria y muchas cosas que la llevan por el camino de la comunicación y más tarde de la docencia. ¿Qué tan organizado está el mundo de los escritores en Querétaro, de los creativos literarios, con todas las especialidades que implica eso? ¿Están organizados en alguna institución? No, yo ya tiene un buen ratito que estoy un poco apartada del mundillo literario, porque bueno, pues tuve una pequeñita, una hija, y pues sí hay que cambia la circunstancia, ¿no? Todavía de la mujer. Como decía Virginia Woolf, todavía seguimos requiriendo el cuarto propio para poder dedicarnos a escribir. Ajá. Y pues tuve que dedicar tiempo a eso, y ya me tuve que también quedar a trabajar, porque yo 13 años me dediqué a hacer creación literaria, 13. Lo pude sostener con becas, proyectos, dando clasecitas de repente, haciendo algún proyectito de esto, del otro. Y así me sostuve durante 13 años. Después, renuncié a mi trabajo en el COVAC para irme a vivir el sueño de ser escritora un rato. Y lo pude hacer un buen rato, por algunos premios, algunas publicaciones, más de lo que yo esperaba conseguir. Pero luego, pues a partir de la pequeña y otras circunstancias, pues ya me tuve que ser burócrata, volví al Colegio de Bachilleres, me gusta, sigo así promoviendo la literatura. ¿Estás actualmente? Estoy actualmente colaborando ahí con el Estado en el Colegio de Bachilleres. En el fondo, eres escritora. Sí, pues quiero ser cuando sea grande, voy a serlo cuando sea grande. Sí, porque escritora es cuando uno se sienta a escribir, ¿no? En el momento en que te sientas a escribir. Eso es lo tuyo. Sí, no soy tan buena, no soy tan prolífica, más bien, también quisiera decir no soy tan prolífica, porque además yo aprendí la literatura de oídas, la escritura de oídas, no estudié lenguas y letras. Sí vemos temas en comunicación relacionados, pero no lo estudié. Pero lo fui yo generando como oficio a partir de acercarme pues a los maestros, ¿no? José Luis Sierra, que en paz descanse, fue mi maestro de lectura y redacción en la Prepa Sur, poeta distinguido, renombrado aquí de Querétaro, por ejemplo.
Y también me gustaba bailar, pero bueno, eso sí ya no pude. Bueno, ese es una y el especie teatro como... lo hice un rato. Sí, pero son actividades como de recreo, Pues... que son lindas, que son atractivas, que se siente uno muy contento, pero lo tuyo es escritura. Sí, pero de recreo no tanto, porque el arte no recrea. Bueno, así como en el sentido de, sí recrea, pero no en el sentido de pasar un buen rato, porque más bien también toca como la fibra en todo sentido. Correcto. También se sufre, una visión, ¿no? También se sufre. Sí. También ¿Por qué? Porque eres una mujer de una gran sensibilidad. Porque todo lo que haces lo haces profundamente. Sí. Te entregas. Esa diferencia entre aceptar que las actividades que no son vocacionales en ti, sí, no dejan de ser serias. Así es, sí. Entonces, sí. Para mí, el recreo sí. deja de ser la parte esa formal, claro. en donde, sí, la escritura es lo tuyo. Sí. La parte formal, la parte espiritual, donde te sientes a gusto. Sí, donde más me he dedicado, trabajado, aprendido como oficio plenamente, y bueno, dedicándome a lo que es educación ya por cuestión de estudio más un poquito. ¿Qué ¿no? páginas donde estás tú? Por ahí están al final algunas, creo que son las del final, me puse yo, sí. Por ahí están, maestro. Son algunos pequeños textos. Pero ¿dónde? No tienes identificado. Pues por ejemplo aquí, pero fíjate que lo curioso con este ejercicio es que no se lee igual en el papel, el texto, que como se leyó en su momento cuando estuvo en su materia, que eran las sábanas. La forma y el fondo son distintos. Sí. Pero yo ahorita puedo leer uno. Sí, claro. Tiene cola que le pisen. Me la pongo igual que estola, me la anudo como soga o la uso en fin de toga para no enseñar la cola. La sábana. La sábana. Pero tiene textos tanto para pequeños, que hicieron algunos colegas, yo intenté algunos, es muy difícil escribir para niñas, niños, pero también tiene otros pues ya así más fuertecitos para adultos. Ok, hoy dedicas la mayor parte de tu tiempo ¿a qué? Pues a mi trabajo en educación. En educación. Sí. En particular, ¿haciendo qué? Trabajo ahí, como comentaba, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Tengo la fortuna de estar colaborando ahí para el Estado. En el área ahorita apoyo a los maestros de lengua y comunicación. Mi labor es ahí trabajar con los docentes de todo el Estado, en el área de lengua y comunicación y con el programa de fomento de lectura del COVAC. Ok. ¿Cómo clasificas o cómo le nombras a esa parte de soporte de la vida cotidiana de la educación, de la formación, del conocimiento? ¿Cómo te clasificas? ¿Cómo se llama esa parte? ¿Eres orientadora? Sí. ¿Eres ordenadora? Pues yo creo que esta parte, aunque estoy ahí como administrativa, pues mi puesto es administrativo en oficinas centrales, pero sí estoy con la dirección académica. Creo que mi corte y lo que aporto siempre, digamos, pues a las instituciones que me invitan o con las que he colaborado, Ajá. Pues es esta parte de este perfil creativo y de investigación. También me gusta mucho la investigación, pero eso sí también es algo que se requiere toda una vida para dedicarse, ¿no? Entonces también lo he hecho esporádicamente. Creo que es esta parte creativa que, bueno, a veces comentábamos un poquito hace rato, quizás estos perfiles creativos a veces no llegan a encajar, a veces en una estructura más burocrática, ¿no? De las instituciones, pero es lo que aporto esta parte creativa, porque hago material didáctico, hago análisis curricular, pues trabajo con los maestros, propongo formación docente para las maestras, los maestros, estrategias, actividades. Ahorita justamente hicimos un proyecto que se llama Tarjetas de Lectura Táctil. Y aprendimos braille. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Para ver un contenido del nuevo modelo que está llegando ahorita, federal, tenían que trabajar la reseña crítica como contenido. Y lo que hicimos fue que los chicos crearon una pieza artística, un pequeño poema, y ese poema lo picaron en braille para hacer tarjetas de lectura incluyente. Se llama en COVAC la lectura se siente. Es para ser palpada por medio del tacto para personas con discapacidad visual. Uh-huh.
Y lo hicieron los muchachos. Y tú eres la que orienta cómo hacerlo. Sí. Eres la creativa en ese sentido. Qué interesante. Pues con aporte de toda la Academia Docente Estatal. Claro, ¿no? claro. Vamos aportando porque me gusta mucho trabajar, proponer lo que es el arte para la educación, que por cierto apoyamos a la UAC, a la Facultad de Artes, ahí a la doctora Josefina Arellano en su momento, y al equipo ahí de la facultad para crear la maestría en arte para la educación. Qué interesante. Entonces siempre promuevo mucho, siempre en donde estoy, la lectura, el arte, la creatividad, en transversalidad, pues con contenidos curriculares distintos a ello, ¿no? Patricia ha desarrollado el oficio de escritora y aún sigue en la búsqueda de encontrar esos espacios personales para sentarse frente a una hoja en blanco y finalmente escribir.